En México, el canibalismo tiene raíces que se remontan a épocas prehispánicas, donde estaba vinculado a rituales religiosos y culturales. Sin embargo, en la era moderna, los casos de canibalismo son raros, y generalmente están asociados con trastornos mentales. Así que el día de hoy veremos los 5 peores casos de canibalismo en México. Número 5. De acuerdo con la información recabada, era una tarde de enero, cuando Félix Maldonado Mesa decidió ir a visitar a su hijo, quien vivía en una choza de la pequeña localidad de Indaparapeo, Michoacán. Fue un hombre de 45 años que fue detenido por la policía, luego de que se le acusara de ser el responsable de la muerte de su padre. En la interrogación el hombre fue señalado de haber cortado el cráneo de su progenitor, para luego devorar la masa encefálica y beber la sangre. Los hechos se registraron en un pequeño poblado ubicado al noreste de la capital de Michoacán, en donde Francisco fue detenido por las autoridades. Según las propias palabras de Maldonado García, el parricidio fue debido a que, mientras discutía con su padre, notó que extrañas sombras negras, parecidas a murciélagos, ingresaron a la cabeza de su progenitor. No queda clara la forma que el agresor habría sido descubierto, sin embargo, se presume que habría sido encontrado en la escena del delito, con la sangre de su padre aún en los labios. En sus declaraciones, el hombre aseguró haber sido detenido por el asesinato y por haber tirado su casa mientras buscaba una sombra. Asimismo detalló que dentro de su expediente se le catalogó como una persona altamente peligrosa para la sociedad y para sí mismo, por lo que finalmente fue recluido en una celda aislada de una prisión ubicada en Sinapecuaro. En el reporte del estudio psicológico también se detalló que no se encontraron antecedentes patológicos, perinatales y postnatales, de su pasado se sabe poco, se presume que en declaraciones habría señalado tener 2 hijas. A mediados de enero de 2004, el entonces director de Prevención y Readaptación Social del Estado, Raúl Oseguera Madrigal señaló que el también llamado caníbal podría pasar hasta 40 años en prisión. Francisco Maldonado García, mejor conocido como el vampiro michoacano. Número 4. Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como el caníbal de Atizapán, es un hombre de 72 años que realizó diversos feminicidios y su reinado de terror cayó en mayo del 2021, tras la desaparición de Reina González Amador. Además, se descubrió que no solo había asesinado a Reina González, pues en un cuarto subterráneo que tenía en su casa, había enterrado al menos a 17 mujeres, un hombre y un niño, según las investigaciones. Con esto, Mendoza Celis se convierte en el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México. También, maquillajes, credenciales del INE, zapatos, ropa, todo marcado con el nombre de sus víctimas y, quizá lo más tétrico, piel humana colgada en un tendedero. En ese momento, a la luz de los hallazgos y de material en video que contenía las grabaciones de los momentos en que las asesinaba, supieron que el caso de Andrés superaba el de cualquier asesino común u homicida de ocasión, ya que al sádico se le relacionó con por lo menos 31 asesinatos. Fue una tarde desconcertante, pues los hallazgos derivados del primer encuentro con la muerte, es decir, con la víctima desaparecida y hallada en el sitio, solo desentrañaron el peor de los escenarios. Encontrarse cara a cara con un asesino serial, más o menos meticuloso, que pasaba desapercibido ante todos. La autoridad informó que primeramente se halló el cuerpo de la mujer. Sin embargo, gracias al trabajo de los perros, en el predio fueron localizados más restos óseos, los cuales estaban enterrados, así como al menos 25 cassettes de video, en los cuales el homicida registró sus atrocidades. Número 3. José Luis Calva Cepeda, conocido como el caníbal de la Guerrero, es uno de los casos de asesinos seriales más impactantes en México, puesto que presuntamente sus víctimas eran sus parejas sentimentales. Y algunas de ellas fueron partícipes de los actos, aunque tuvieron el mismo destino. El hombre tenía depresión, rasgos sociópatas y abusaba del uso de sustancias ilícitas como la cocaína y alcohol. Sin embargo, se consideraba un hombre culto. Fue considerado culpable por el feminicidio de 3 mujeres, además que fue acusado de cometer actos de canibalismo en el cuerpo de su última víctima.
El hombre nació en 1969 y tenía 5 hermanos: Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena. Su padre Esteban Calva falleció cuando tenía 2 años. Su madre tuvo varias parejas a las cuales le obligó a decirles papá. A los 7 años fue abusado por Tirso, de 16 años, quien era amigo de su hermano mayor, Jorge. A los 12 lo corrieron de su casa, vivió en la calle y comenzó a trabajar como cuidador de autos y bolear zapatos. En 1996 conoce a Aide, quien fue su esposa con la cual tuvo 2 hijas. Posteriormente se fueron a Estados Unidos. Sin embargo, a sus 33 años se estaba divorciando y tuvo depresión por la pérdida de su esposa y sus hijas. De acuerdo con Patricia Payán Vidaño, una de la perita que lo examinó, la siguiente pareja fue Elia. Esta mujer fue una pieza clave, puesto que si ella decía que esa mujer no le convenía, él se deshacía de ella matándolas. Después conoció a Lidia Sánchez. Ella ayudó a las autoridades a desentrañar la personalidad de José. La mujer comentó que era obsesivo en la limpieza, se lavaba las manos y los genitales antes y después de tener relaciones. Durante su trabajo de taxista conoció a Juan Pablo Monroy, con quien tuvo una relación sentimental, en donde compraron un departamento. De acuerdo a las indagatorias, este sujeto habría sido cómplice de los asesinatos. Después inició su romance con Alejandra Galeana Garavito, su última pareja sentimental, con quien empezó a tener problemas porque se había negado a tener un hijo. Los familiares de Alejandra denunciaron su desaparición el 5 de octubre del 2007, 3 días más tarde fue descubierto el cuerpo desmembrado de la mujer. José Luis fue atropellado mientras corría, sufrió varias lesiones, por lo que fue trasladado al hospital de Soco. Los oficiales continuaron revisando el departamento, en donde encontraron partes del cuerpo en el refrigerador. Número 2. Juan Carlos Hernández Béjar y Patricia Martínez Bernal son conocidos como los monstruos de Ecatepec. Los asesinos seriales fueron culpables de múltiples feminicidios, en los cuales abusaban y torturaban a sus víctimas. La pareja practicaba el canibalismo y se dedicaba a la venta de huesos y trata de personas. Fueron capturados el 4 de octubre del 2019 en calles de la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, cuando llevaban consigo una carriola en la que transportaban restos humanos. Derivado de su detención, fueron realizados cateos en sus domicilios, donde también fueron hallados más restos humanos. Los monstruos de Ecatepec utilizaban un modus operandi para atacar a sus víctimas. Los homicidas enganchaban a las mujeres con la venta de artículos de hogar más baratos de lo normal. Su estrategia era invitar a sus víctimas a su hogar y, una vez estando ahí, las abusaban, torturaban, asesinaban, se quedaban con algunas piezas de carne para su consumo y algunos huesos los vendían. Patricia se encargaba de llevar a las mujeres a su casa. Juan Carlos las atacaba con instrumentos punzocortantes, ocasionándoles la muerte, mutilaban su cuerpo para que las colocara las partes humanas en bolsas de plástico. Los monstruos de Ecatepec suman 8 condenas en su contra, la mayoría de estas por feminicidios. En septiembre de 2019 fueron condenados a 53 y 40 años de cárcel cada uno por otros 2 feminicidios, y el 1 de octubre recibieron otra sentencia de 40 años por la muerte de una mujer, en tanto que el 13 de marzo de 2020 fueron condenados a 40 años de cárcel por otro feminicidio. Los monstruos de Ecatepec suman 8 condenas en su contra, con un total de 327 años de prisión. Número 1. Después de los casos revisados, que se queda con el número 1 del video. Gilberto Ortega, alias La Tota o mejor conocido como el Caníbal de Chihuahua, fue sentenciado en México por la muerte de varios niños con quienes habría cometido canibalismo. Fue un expolicía, que solo fue sentenciado por la muerte de 2 infantes, sin embargo, su caso nuevamente fue abierto por la muerte de una mujer. No obstante, el asesino serial vio a una mujer que dormía en la parte posterior de una camioneta estacionada en el negocio, se acercó a ella y le disparó hasta quitarle la vida. El hombre se fue del lugar sin dejar rastro, pero su historia de crímenes continuaría con actos de canibalismo que estremecieron a los chihuahuenses cuando salieron a la luz.
Uno de sus primeros asesinatos contra menores se registró el 21 de junio de 1997. Su víctima era un niño vendedor de periódicos identificado como Jaime Espinosa, de 11 años de edad. El asesino serial lo abordó, se ganó su confianza e hizo que se subiera voluntariamente a su automóvil, posteriormente lo llevó fuera de la ciudad y lo asesinó con saña. Según admitió él mismo, cometió por lo menos 30 homicidios de infantes acompañados de canibalismo, aunque solo 2 fueron comprobados. Él insistió ante la fiscalía que el número de asesinatos era mayor y que de todas sus víctimas, a 21 les devoró las entrañas por placer. El caníbal de Chihuahua era un hombre bastante imponente, por lo que no tenía muchos amigos cercanos y casi no hablaba con nadie, porque daba miedo. Medía alrededor de 1,90 m, era blanco, con ojos azules y tenía una contextura un tanto robusta. En el interrogatorio, Gilberto Ortega declaró que le gustaba decirle a sus víctimas que acabaría con su vida, pues su reacción de horror le provocaba placer. Además, el caníbal de Chihuahua dijo que los asesinatos los había hecho por culpa de Joel, quien es un amigo imaginario que tiene desde los 4 años. Después de escuchar estos casos, ¿tú qué opinas? No olvides suscribirte, dale like y comenta si te gusta este formato en los videos. Buenas noches.